Hasta acá hemos visto solamente ecuaciones logarítmicas en las que todos los logaritmos estaban en una misma base. Todo base 10 o base logaritmo natural, o base 2 o base 3, pero siempre la misma base. Pero hay un último caso de ecuaciones logarítmicas en las cuales aparecen logaritmos en distintas bases. De pronto un logaritmo en base 2, un logaritmo en base 4, un logaritmo en base 8, en la misma ecuación, ¿no? Antes de explicar dicho caso, veremos cómo se puede cambiar la base de un logaritmo sin alterar con ello el resultado. Fíjense, vamos a juguetear con la base del logaritmo, o sea, a cambiar, agarrar un logaritmo y cambiarle la base. Acá vemos, por ejemplo, un logaritmo en una cierta base B de un cierto argumento A, lo voy a hacer igual al cociente de dos logaritmos en una nueva base C, los dos logaritmos. O sea, cambio de base B a logaritmo en base C. Obviamente un número distinto. A condición de generar dos logaritmos distintos. Logaritmo en base C de A sobre logaritmo en base C de B. O sea, que tengo que sacarle logaritmo a estos dos números, a este y a este, ¿o no? Y luego dividirlos, los dos logaritmos. Esta es la fórmula conocida como fórmula del cambio de base. Bueno, ahí está bien redactado. Un logaritmo en base B del argumento A equivale al cociente entre los logaritmos en una nueva base C del argumento y de la antigua base B. El cociente entre esas dos cosas. Primero, el logaritmo del argumento y abajo el logaritmo de la antigua base B. Y le cambié a base C. Esa es la fórmula así genérica escrita ahí con todo con letras. Ahora vamos a ver cómo la aplicamos o no. Y lo puse acá para aclarar. De esta forma, para cambiar la base de un logaritmo, hay que generar dos logaritmos en una nueva base que van a aparecer dividiéndose entre sí. Y le puse ahí para que el alumno no se confunda, que no vea el alumno ninguna conexión entre esto, logaritmo en base C de A sobre logaritmo en base C de B, o sea, un cociente de dos logaritmos con la propiedad del logaritmo de un cociente. Nada que ver, ¿o no? Nada que ver. Esta es la propiedad que la hemos visto un montón de veces. El logaritmo de un cociente, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Bueno, esto está muy lindo, ya lo explicamos, lo justificamos, lo trabajamos, pero esto es algo distinto, porque es la división de dos logaritmos, o cociente de dos logaritmos, no es el logaritmo de una división. Por eso lo aclaré ahí, que no vayan a atar cabo y hacer cosas raras. Vamos a ver primero una utilidad que podría tener una primera utilidad que podría tener para nosotros. No sé qué modelo de calculadora tienen ustedes. Yo tengo una 570 ES. Bueno, si tenemos la calculadora terminada en ES, puede ser 570 ES o algún modelo moderno, como las terminadas en ES. Bueno, la que tengo yo, por supuesto, es la 570 ES o 991 ES, son muy modernas, por supuesto, pero acá lo importante no es el número, sino el prefijo final. Si termina en ES, es la más moderna, puede ser la 95, incluso la 82, que no tiene para ecuaciones, pero si termina en ES, va a tener la tecla logaritmo en cualquier base de las permitidas, de cualquier argumento, de los permitidos. O sea, nunca números negativos ni cero, en ninguno de esos dos casilleros. Ya sabemos, está bien arriba, a la derecha, bien arriba a la derecha de esa tecla. Pero si ustedes tienen alguna calculadora un poco más antigua, como las terminadas en MS, puede ser 95 MS, 82 MS, lo que importa es que si es MS, yo estimo que varios pueden ser que tengan la calculadora MS, se van a encontrar que no está esta tecla y no van a poder sacar directamente el logaritmo en cualquier base de cualquier número, a no ser los dos logaritmos estandarizados y típicos, como son el logaritmo decimal y el logaritmo natural, que ya sabemos que consisten en dos logaritmos de base fija, ¿no? La base 10 y la base E, ¿cierto? Bueno, si pasa eso y tienen alguno de estos modelos de calculadora, entonces van a poder ocupar esta fórmula del cambio de base para calcular estos logaritmos, que no se pueden calcular mentalmente. Por ejemplo, a vos te pueden decir logaritmo en base 2 de 8, y vos decís, bueno, 3, porque 2 a la 3 igual 8, por ejemplo. Si vos tenés que sacar algún logaritmo mentalmente, podés dentro de ciertos límites, o sea, ¿a qué exponente elevo 2 para que dé 8 al cubo? Entonces, bueno, logaritmo en base 2 de 8 es 3, pero logaritmo en base 2 de 5, yo qué sé, ¿a qué exponente elevo 2 para que dé 5? No va a dar un número redondo, entero, fácil de manejar. Entonces, si tengo la calculadora antigua, vuelvo a repetir, tengo este problema, ¿o no? Y lo que voy a hacer es aplicar la fórmula del cambio de base que acabamos de ver recién para calcular ese logaritmo con la calculadora MS.
Por ejemplo, tenés que sacar el logaritmo en base 2 de 5, le cambiás de base 2, que es como la base original b, a una base 10, por ejemplo. Entonces quedaría logaritmo decimal de 5 sobre logaritmo decimal de 2, y esto lo podés hacer perfectamente con la calculadora. O sea, le pone log de 5 dividido log, que son logaritmos decimales, ¿no? De 2, y te va a dar en este caso 2,3219, etcétera, etcétera. Aproximadamente le puse 2,322. Es 321,9, etcétera, etcétera. Lo redondeé, porque es un número irracional. O si no te gusta cambiarle la base a la base 10 y generar dos logaritmos en la nueva base 10, podés cambiarle a base e y generar dos logaritmos naturales y te va a dar lo mismo. O sea, de nuevo, hace logaritmo natural de 5 dividido logaritmo natural, porque eso sí lo tenés, esas teclas sí las tenés en la calculadora viejita, la MS, o no, las MS, y te va a dar lo mismo. O sea que una primera utilidad de esta fórmula del cambio de base, como acabamos de ver ahí, es poder utilizar una calculadora de modelo un poco más antiguo, como las MS, terminadas en MS, o alguna que sea por ahí que no sea de marca Casio, que generalmente son MS, y poder sacar logaritmo en cualquier base de cualquier número utilizando la fórmula del cambio de base. Lo cambia de base 2 a base 10, arriba y abajo, y generar dos logaritmos en la nueva base 10 dividido entre sí. Logaritmo de 5 dividido logaritmo de 2. O logaritmo natural de 5 dividido logaritmo natural de 2, y va bien. Bueno, para ver si está bien o no está bien, verifico esto que acabo de sacar recién. Si el logaritmo en base 2 es aproximadamente 2,322, verificando por definición de logaritmo, ahora puedo hacer con la calculadora, si la tienen en la mano, acompáñenme, vayan haciendo, 2 elevado a la 2,322, ahí lo redondeé porque no era 322 exacto, igual, y me va a dar 5,00024, bueno, aproximadamente 5. ¿Se ubican? Ahora, si le pongo el número con todos los decimales, cuando hice logaritmo de 5, ¿cierto? Dividido logaritmo de 2, me dio un número con muchos decimales. Si lo dejo ahí y le hago 2 elevado en la calculadora a ese número, me va a dar el 5 exacto. Me lo redondea, qué sé yo, pero de alguna manera atrapa todos los decimales y da la igualdad esta. ¿Se ubican? Así que una primera utilidad de cambio de base es poder usar la calculadora en ese contexto, ¿cierto? Calcular logaritmo en cualquier base con estos modelos de calculadora es una de las utilidades de la fórmula del cambio de base. Con otro criterio, se empleará la fórmula del cambio de base para resolver ecuaciones logarítmicas con cambio de base. Enseguida lo hacemos.